Tu cuerpo habla porque tu historia importa. Queremos hacer colectiva la experiencia y conectar. Porque tu vivencia es la de otro y merece ser escuchada. Somos dos nutriólogas que queremos brindar el espacio a todo eso que vemos, pero no escuchamos. Porque eres más que un cuerpo. Yo soy Carla. Y yo soy Laura. Y queremos escuchar lo que tu cuerpo habla. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Tu Cuerpo Habla. El día de hoy tenemos a la mismísima Noé Previtera. Estamos muy emocionadas porque vamos a tocar un tema muy importante y que creo que se habla poco y se sabe poco. Noé es licenciada en kinesiología, especializada en imagen corporal y actualmente está haciendo la maestría de neurociencias. Bienvenida, Noé. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá con ustedes, chicas. Y pues sí, vamos a tocar un tema que, como dice Lau, se habla poco y creo que se confunde mucho porque mucha gente lo habla a la ligera, como que si hay un comer de más, dicen, ay, que voy a un atracón. Entonces creo que sí falta mucho diferenciarlo. Y también el tratamiento creo que es algo muy importante porque muchas personas piensan que como está este descontrol, es de la dieta o entre más control tenga va a ser lo que me solucione este problema. Entonces también es importante mencionar que no, además de que tiene los conocimientos, es una persona que justo pasó por esto durante 16 años. Entonces creo que es alguien que va a saber aportarnos información súper importante. Entonces, Noé, quisieras platicarnos un poquito más de tu experiencia viviendo con atracones, cómo lo detonó, cuántos años tenías, cuántos años duró. Yo empecé con mis primeros episodios de atracones, lo recuerdo, lo redacto en mi libro, el primer episodio tal cual, porque es algo que quedó grabado en mí cuando tenía 14 años. Y desde los 14 hasta los 30 años pasé por 3 institutos de trastornos de conducta de la alimentación intentando solucionarlos, ¿no? Pero fue recién a los 30 años cuando, después de la última competencia de fitness en la que participo y aumento 30 kilos, en 3 meses esos 30 kilos también fueron parte no solamente de un colapso metabólico que estaba viviendo por la exigencia corporal y restricción con la comida que estaba viviendo, sino porque se desencadenó y se abrió la ventana más grande y más frecuente de atracones como nunca había tenido. En realidad, ni siquiera en toda la vida había tenido tantos atracones así. Mis atracones siempre eran como por periodos. Eran periodos de tener atracones y aumentar de peso y meterme en otra dieta y salir de los atracones. Me pasó igual con las clínicas de trastorno de conducta de la alimentación y nunca llegamos, digamos, a disolverlos, sino que yo viví creyendo de que los tenía que de alguna u otra forma estar atenta de que no ocurriera, tener lejos las comidas que te desencadenaban los atracones y todo eso, digamos, de la vieja escuela. Pero recién ahí es cuando yo empiezo a buscar otra información alternativa. Cuando subo estos 30 kilos, pero movida más por la subida de los 30 kilos, porque en mi cabeza todavía estaba esto de querer controlar el peso, pero movida también por esto de que estaba teniendo entre 5, 6, 7 atracones por día y no paraba. Cuando antes sí tenía 1 o 2 por día el fin de semana y podía parar después de ese fin de semana, podía empezar a hacer la dieta. Esta vez no. Fueron 3 meses de no parar. No era ni siquiera comer, era un atracón terminaba, otro atracón terminaba, otro atracón terminaba. Entonces básicamente tenés 2 opciones, o salgo y encuentro algo para salir o me termino matando, porque tampoco es vida, es un infierno cuando tenés esa pulsión y esa desconexión y esa voracidad con la comida, no es vida. O pensaba yo, o me termino rasgando en el estómago, algo va a pasar, no lo voy a poder mantener tanto tiempo a esto y tampoco lo estoy pudiendo parar. Consulté médicos, consulté nutricionistas, pero encontraba siempre las mismas respuestas, ¿no? Que había encontrado siempre. Hasta que encuentro en internet un video de un chico que conocía desde el ámbito del fitness de Estados Unidos. Y en el video habla sobre que él tenía atracones. Él tenía un canal de YouTube bastante numeroso en ese entonces, estoy hablando de hace 5 años atrás. Y en ese video se saca de lo que él hablaba de finanzas, de emprendimientos, de cómo hacer dinero, y en ese video habla de algo que nunca habla en su canal, que era de que él tenía atracones. Y recomiendo el libro se llama Cerebro sobre Atracón, no me voy a acordar la autora, Laura Hanten. Y literalmente voy a Amazon, compro el libro. Yo digo, yo necesito saber por qué esto me ha pasado. Y yo creo que es la primera vez que entendí tan claro por qué tenía atracones. Nunca nadie me lo había explicado y te vuelvo a repetir, vuelvo a recalcar, y para los que estén escuchando del otro lado, pasé por 3 institutos de trastorno de conducta de la alimentación con la misma patología, trastorno por atracones. Y ninguno de los 3 me habían podido explicar esto.
La primera pregunta es, ¿tu primer atracón cuándo empezó? Y yo dije a los 14 años, tengo un vivido recuerdo de eso. Y es esa pregunta de, ¿qué es lo que hiciste antes de eso, de ese primer periodo de atracones? ¿Qué hiciste con la comida? ¿Bajaste de peso? ¿Restringiste bastante la comida? Y yo dije, pucha, sí, tuve un año intentando bajar de peso y bajé. Ese fue el gatillo de tu atracón. Y empiezo a explicar toda la neurología. Mira, con eso simple empiezo a explicar toda la neurología de por qué ese gatillo, el reflejo de hambruna, el por qué lo mantenemos, por qué lo mantuve 16 años de mi vida. Y era porque siempre empezaba una dieta, siempre intentaba controlarlo sacando este alimento o tratando de controlar calorías aún dentro de los institutos de trastorno contra la alimentación. Y esto no es para hablar mal de los institutos, porque ayudan. La cuestión es la bajada, de que aún dentro de los institutos suele haber dieta. Y la cuestión es de que necesito sacarte de hacer dieta, necesito dejarte comer con consistencia, necesito sacarte el miedo a engordar, necesito sacarte el miedo al control, a no tener tanto miedo de manera que controles tan exhaustivamente tu peso a través de la comida. Nunca me lo había puesto así tan en claro. Oye, justo, perdón que te interrumpa, justo también habías mencionado en algunos de tus episodios o en tu canal que también incluso hasta te habían medicado, ¿no? Y que justo estos medicamentos a veces logran como quitar los síntomas, entre comillas, durante meses y realmente todo vuelve a estar como antes. Qué buen punto, Carly, porque me iba a olvidar, pero es genial ese punto. Sí. Siempre te medican. Son en las tres clínicas, cuando ya estás diagnosticada como que tenés un TCA, y más en la parte esta de compulsión, de atracón, te medican. Yo en las 3 clínicas me medicaron. Ahí está un medicamento que lo utilizan no tanto en Argentina, pero a nivel mundial y en México lo utilizan mucho también, que se llama el topiravato. Topamax, el nombre comercial. Lo usan, todavía sigo recibiendo chicas que tienen atracones que la han medicado con el Topamax. Sí, te saca las ganas de atracarte. Es modulador neurológico, se utiliza para la epilepsia también. Y en Argentina se utiliza otras cosas como la fluoxetina, que también es modulador neurológico y se utiliza para ataques de epilepsia. Te saca las ganas de atracarte. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros no tenemos ganas de atracarnos y no tenemos hambre, si venís con una conducta muy restrictiva con la comida, ¿qué es lo que hacemos? Comemos menos. A los 3-4 meses se ve el efecto y empezás a tener atracones de nuevo. Claro. Oye, Noé, ¿nos podrías platicar? Bueno, me quedé con 2 dudas. Nos decías que al final fue cuando más atracones tenías, que no podías parar, que era, o sea, ni siquiera era comer, era un atracón tras otro, tras otro. Uh-huh. Si crees que algo o por qué fue específicamente en ese momento que se te dieron más atracones, y si nos podrías describir un poquito mejor cómo es un atracón y cómo se vive un atracón, que a veces se puede llegar a confundir mucho con comidas emocionales, de cierto modo. Bien. Recordar, eso empezó justo después de la última competencia de fitness. Justo antes de todo ese periodo de atracones, que es lo que hice, 9 meses de preparación para una competencia de fitness. Saqué todo carbohidratos, tenía una alimentación tipo keto, tal cual es ahora muy famosa. 9 meses sin casi cargas de carbohidratos y entrenaba. Era una competencia que era naturista, entonces no podés utilizar ayudas químicas, entonces la alimentación es mucho más restrictiva todavía. Pero cuando se acaba la fuerza de voluntad, volví de la competencia, ahí es donde empezó toda esa vorágine. Y para mí ahora eso tenía total sentido, ¿no? Cuando había encontrado esta información nueva, tenía total sentido, caía todo en su lugar, ¿no? Entonces empecé a hacer recuento de toda mi vida, ¿no? Claro, acá hice esta dieta que iba a tener atracones, acá hice esta otra preparación y iba a tener atracones después. Y más que ya los había gatillado, solo los había gatillado a los 14 años, no había forma de revertir eso más que desactivar el gatillo. ¿Cómo es que se siente un atracón? Las que han tenido atracones saben que tienes un atracón, y el que no ha tenido atracones como que se confunde. ¿Es un atracón o no es atracón? Entonces, voy a decir algo que parece burdo, pero esto parece como un orgasmo para las mujeres. Vos sabés que tenías un orgasmo cuando ya lo tuviste, cuando no lo tuviste es como que estás en duda, ¿lo tuve o no lo tuve? No, esto es como algo así similar. Las que tienen atracones saben que son atracones. ¿Por qué? Es tal, o sea, fíjate, yo leí un libro de los testimonios de chicas en un centro de trastorno de conducta de alimentación que era solamente de bulimia, y que los dibujos su experiencia de tratar de describir el atracón.
hay algo que encontraron en común del relato de todas, y hay un libro solamente que se llama así, El monstruo del atracón, porque todas describían como que era un demonio o un monstruo que se apoderaba de ellas, y como que ellas perdían el control sobre su cuerpo, parte de su cabeza podía ver lo que estaban haciendo, pero no existía la posibilidad de parar. Es más, muchas de ellas decían, no quiero parar, necesito esta catarsis y esta voracidad. Aun cuando sé lo que estoy haciendo, aun cuando sé de que no debería, ni siquiera por la comida, por la forma. Lo que tienen los atracones cuando están muy activos, más el reflejo de hambruna, que se gatilla por restricción alimentaria, es que no solamente es este gran episodio de disociación, que te digo esto, atrapa un demonio o algo, o el monstruo me atrapa a mí y hace que yo funcione en automático, y como que yo voy viendo todo desde afuera y no puedo parar. No solamente es ese episodio de gran disociación, sino es un gran volumen de comida. Eso es lo que bien identifica, eso es lo que bien caracteriza al atracón, que es más bien de características reptilianas, es decir, gatillo de reflejo de hambruna, es bien biológico, se gatilla por hambre, por una hambre muy crónica, sostenida por ese atracón. Tiene una gran característica que es el gran volumen de comida. Y no solo el gran volumen de comida, sino la cantidad de mezclas. Y no solamente la cantidad de mezclas, sino el hecho de hasta comer comida congelada. Literalmente la comida congelada no tiene gusto. Esa es la gran diferencia que podés notar dentro de esto de decir de comer más o comer emocional. El comer emocional más o menos es como esta seducción hasta con comidas que te prohibís, pero te gustan, ¿no? Y lo disfrutás y después se acaba el episodio y tenés esa culpa. No, el atracón es como que todas esas características se rompen, atraviesa mucho más eso. Volumen, comidas que ni siquiera te gustan, comidas de perro. Tengo testimonios de mis alumnas, comidas de perro, comidas congeladas, comidas de la basura, comidas de la basura del vecino. Entonces a eso ya no lo podés catalogar como un comer emocional, ni un comer de más. Claro. ¿Te das cuenta por qué cuando yo digo el que tiene atracones sabe que está teniendo atracones? Es literalmente una posesión demoníaca. Literalmente una posesión demoníaca. Por eso se va en tanto en paralelo con el deseo de muerte, con los intentos de suicidio y con los pensamientos de suicidio. Van en muy paralelo. ¿Por qué? Porque es inconcebible vivir así, con esos episodios, tener que afrontarte a eso todos los días. Es inconcebible, es inhumano. Pero los atracones son algo muy humano, son un gran reflejo de mantención de la vida. Lo que pasa es que si no entendemos por qué lo estamos gatillando, lo vamos a seguir gatillando siempre. Y esa es porque los mantenemos y los perpetuamos años. Yo 16 años los mantuve. Si yo hubiera sabido un poquito más, o capaz de que las personas que trataron conmigo hubieran sabido estos detalles, no hubiera necesidad de haber convivido 16 años con atracones. De verdad. No hay necesidad, pero bueno, esa es la gran diferencia. Podríamos resumirlo como, bueno, así luego se los llego a explicar a mis pacientes, es esta sensación de pérdida de control y de disociación. O sea, no es lo mismo que, ay, comí de más, o esto de que tú dices de esta seducción, ¿no? Por algo que te causa placer y a lo mejor te ayuda a liberar cierta tensión o gestionar ciertas emociones, pero no, esta realmente es una sensación de perder control por completo. Pérdida de control por completo y muy intenso. Hay muchísima intensidad en los episodios de atracones. No solamente en la voracidad, hay muchísima intensidad energética. Claro, es una catarsis total de todo tu sistema nervioso. Entonces, sí, es una pérdida de control total. No, antes de que pasemos a... Porque he escuchado que has explicado que hay tipos de atracón. Pero ahorita que platicabas lo de la comida congelada, comida de perro, de la basura... ¿Hay alguna explicación a esta respuesta o es simplemente el cuerpo busca sobrevivir? El cuerpo busca sobrevivir. Fíjate, donde se ve bien clarito episodios de atracones que no tienen causa emocional, aunque la parte... Hay dos ejemplos. Primero, el experimento de Minnesota, eso ya lo sabemos, los años mediados de los 40. 36 voluntarios hombres, perfecta salud física, emocional, psicológica. Solamente por restricción alimentaria, ¡pum!, aparecen los episodios de atracones. O sea, está tan individualizado en ese estudio que no hay otro
otra causa. O sea, no podemos decir ni siquiera que la pasaban mal ahí adentro, porque podían seguir viendo a sus amigos, tener sexo, trabajando, estudiando, podían seguir haciendo emocionalmente todo lo que hacían. Hubo una sola variable que cambió, que disminuyeron muchísimo su ingesta de comida y no podían pasarse de 1.600 calorías. Hemos hecho dietas de 800 y 1.200 nosotros, ¿no? Pero 1.600 calorías. Y empezaron a tener un hiperfoco en la comida, en las recetas, en libros de cocina, y empezaron a aparecer estos episodios que ellos ni siquiera lo podían explicar. De que, hacían trampa, dicen ellos. Iban y compraban afuera del laboratorio una recarga, un estoqueo de comida, y tenían y lo comían todo y después tenían que eliminar, digamos, el resto de las pruebas de lo que habían comido. Ni ellos podían explicar por qué se había despertado eso. Eso es un tracón bien reptiliano, se gatilla por restricción alimentaria. Y la otra es sobrevivientes del Holocausto. ¿Sí? Del Holocausto nazi, campos de concentración, donde comían 80, 120 calorías por día, pasaban frío. Ahí hay un componente emocional también, ¿no? Por lo que se veía, por lo que se vivía, pero el mismo resultado. Después de haberse liberado de los campos de concentración, haber vuelto a comer en consistencia, hasta mantuvieron 5 años después estos episodios de comer desaforadamente. Restricción alimentaria. Esos 2 casos son los que más individualizados tenemos, digamos, de por qué neurológicamente sabemos que se puede gatillar un atracón. También está el tema de trauma, ¿no? Que podría ser otro tipo de atracón. Exacto. Y esa es la gran diferencia que hay entre estos tipos de atracones. Yo suelo hablar del reptiliano y el emocional, pero el que sí se ha identificado, el de tipo emocional, que se llama por trauma, es en la primera infancia, entre personas, nenes de 3, 4, 5, hasta 7 años, que sin haber incurrido en dietas, sin tener una familia dietante, tienen estos episodios de comer voraz, comer escondidas, robar comida y comer hasta explotar básicamente, literalmente, porque rasgar la pared, hay gente que rasga la pared desde el estómago. ¿Qué es lo que tienen en común todos estos nenes que tienen estos episodios? Algún tipo de trauma, algún tipo de violencia familiar, violación, abandono, violencia física. Entonces, ¿qué es lo que se entiende neurológicamente? El atracón emocional no es tanto a nivel, digamos, reptiliano, que digamos es la parte más arcaica de la división en 3 niveles de nuestro sistema nervioso. El atracón emocional se lo asocia más al sistema límbico, que es donde el asiento de nuestras emociones, digamos. Un nene ¿qué es lo que tiene en herramienta de experiencia de haber vivido este corto periodo de vida, 3, 4, 5, 7 años, una personita, como herramienta para transitar emociones? Tránsito de emociones, el cerebro se pone en alerta y va a querer buscar un paliativo que le dé placer o que lo calme. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene a mano un nene? ¿Qué ha experimentado en su vida? Ha experimentado comer, mamá, tomar la teta, seguridad de familia y no muchas otras cosas más, ¿no? Sí. Hacer popó, hacer pipí y empezar a hablar. Si la seguridad de familia, si el confort no lo tenés porque te lo está sacando el trauma, ¿qué otra cosa tiene el cerebro para poder transitar este tipo de gatillo emocional? La comida. Entonces, ¡pum!, el cerebro va ahí, porque no hay otra cosa disponible, porque el nene no lo tiene, no lo ha experimentado, es muy poco experiencia de vida. Es totalmente lógico, va a lo único que ha experimentado como regulador, como placentero, la comida. Entonces, ¡wow! Pero hay una diferencia, no es tan voluminoso como un atracón reptiliano, sino más bien es como más rumiante. Empiezo, no termino, son comidas como que sí me gustan y sí me puedo mantener comiendo mucho tiempo. El reptiliano tiene como muchísima más intensidad, es mucho más puntual y es una gran cantidad de comida. Y eso, ahí vas viendo diferencias. Cuando empezás a trabajar y ves de que es muy reptiliano el atracón de un paciente, de un alumno, y que después pueden llegar a quedar esto de la asociación emocional, estrés, confort con la comida, después vas trabajando el otro, pero primero necesito desactivar este que es más intenso, que es el básicamente por restricción alimentaria.
tienen diferencias, sí se notan, se renotan en las descripciones, se renotan en las características del episodio, y cada vez hace 3 años como que me estoy dedicando a atracones y cada vez como que le veo más vueltas, más detalles. Es algo que me apasiona mucho, cada vez le veo más detalles a la diferencia entre uno y otro. Y se me puso la piel chinita de pensar en un peque de 3 años que, pues sí, no tiene otra gestión emocional, realmente no, aún no sabe autorregularse. Y me quedo pensando en una persona que a lo mejor haya tenido trauma a los, no sé, 3, 4 años y que haya seguido con esos atracones a lo mejor hasta su adolescencia y que por esta ignorancia a lo mejor alguien le diga la solución es la dieta. Entonces puede ahora terminar teniendo atracones reptilianos más que por trauma. Exacto. Ese es el punto final de todo esto. Empezaron como emocionales. ¿Y qué es lo que en nuestra lógica social de esta cultura de dieta en la que estamos inmersos? ¿Cuál es la solución? Empezar a controlar la comida. Se meten en dieta y terminan gatillando el reptiliano. Es así, es de manual. Y qué importante, o sea, como aquí se está tratando al atracón como el malo, o sea, como huye de él, está mal, lo tienes que evitar, escóndelo. Como que algo está mal y entonces eso se tiene que esconder. Y alguna vez te escuché y explicabas que es al contrario. O sea, es como enfrentarte a este monstruo que nos platicabas hace rato. ¿Nos podrías platicar un poquito más sobre esto? Sí, yo sí, entendí bien la pregunta. Creo que la entendí bien de cuando yo hablo, digamos, de los tratamientos de los atracones, las que han pasado por mis cursos. Lo primero que ponemos sobre la mesa es, vas a seguir teniendo atracones. Vamos a ir metiendo herramientas. Pero necesito que siga teniendo atracones. Pero que no, ellos creen que empiezan el curso y el otro día ya se van a ir mágicamente los atracones. Y que te voy a dar fuerza de voluntad para que evites los atracones. Yo no quiero que evites más nada. O sea, los atracones están ahí porque tienen un sustrato de por qué estar ahí. Yo quiero desactivar lo que lo activó y ahí solitos van a ir como anulándose en sí mismos. Pero si yo te intento controlar un atracón, esto siempre lo digo, es como intentar parar un tren bala así con la mano adelante extendida. No se puede. Cuando más lo intentas controlar, parece como que más se fortalece. El dicho esto de lo que resistís persiste, o después es como que es posta, así es en el tema de los atracones. No hay forma de contenerlos. Los podés aguantar un tiempo, te podés hacer como que fuerza de voluntad. Llega un momento que te quiebra, se te va toda la fuerza de voluntad. Además, es agotable en sí misma el poder de fuerza de voluntad que tenemos desde nuestro cerebro lógico, nuestra corteza prefrontal. Es 5% de un trabajo mental contra un 95% de otro trabajo natural que nos está tratando de decir algo desde nuestra biología, desde nuestra emocionalidad. No hay forma de pararlo. Entonces, siempre es permitirlo. En mis tratamientos se ve mucho eso, de que yo voy a querer que coma, yo voy a querer que tenga atracones, vamos a comer todos juntos y vamos a tener atracones todos juntos, y es como que eso da miedo, porque no me quiero enfrentar más a ese monstruo. Es de verdad un monstruo cada vez que aparece. No me estás diciendo de que lo voy a tener que seguir teniendo, yo vine a vos para que me hagas dejarlo de tener. Y después entienden, después se va yendo solo y van encontrando herramientas y va a decir, wow, esto parece como mágico, pero ya entendí las pormenores de por adentro, ¿no? Yo disuelvo, digamos, mi estrategia disuelve el atracón desde adentro. Yo te hago ver todos los detalles, todos los pormenores y te das dando cuenta de que el monstruo ya no va siendo tan intenso y se va evaporando, básicamente. Son 2 monstruos. Es el monstruo de lidiar con el atracón y el miedo a engordar, ¿no? Porque es esta idea de, no, es que si yo dejo que pasen, pues voy a seguir subiendo y subiendo y subiendo y no sé cuándo va a parar. Hay una cosa que es como muy cierta. Yo les hago hacer esto. Es lo único cálculo que le hago hacer, digamos, mental de calorías y de cantidad de comida. Yo le digo, agarren un atracón suyo de los fines de semana, porque hay modalidades de atracón, ¿no? Están esto de durante la semana todo bien, el fin de semana, ¡pum!, que es propio de la mentalidad de dietas. Pero hay otras modalidades de atracones que no son tan así como esta que conocemos todos, que es propia de la mentalidad de dietas. Dieta durante la semana, el fin de semana me desbordo. Siempre le digo esto, traten de hacer un cálculo de la cantidad de comida que entra en un atracón. Y ahora divídanlo en el resto de la semana. ¿No hubiera sido mejor disfrutar la comida y comerla en el resto de la semana que comerla después todas juntas en modo de atracón donde no disfrutas nada? Donde es un apocalipsis now. Y empezás a entender. Entonces digo, el peso en realidad no lo puedes controlar. O sea, las charlas técnicas que tengo sobre el peso
les hace dejar bien en claro de que, no, de verdad tengo que resolver, no hay forma, no hay vuelta atrás. Además ya están, por lo general las chicas que vienen con atracones como que ya están tan cansadas de tener atracones que no me luchan mucho el tema del peso, de verdad. Son muy pocas las que me lo luchan. En otros tipos, ustedes ya sabrán, en otros tipos de procesos como comer intuitivo, ahí te lo luchan más. Las de atracones y ya venís como resignada, yo necesito solucionar mi atracón, no es. O sea, lo que sea. Sí, sea lo que sea. Porque es esto o me muero, literal. Ya ahí ya no luchas mucho el peso. Tienes razón. Es verdad. Y en el tratamiento yo creo que también se trabajan los dos tipos de restricción, ¿no? O sea, que puede que una persona coma hasta estar, o sea, que ya no entre más, que en volumen sea suficiente, pero que todavía haya mental, ¿no? Y entonces eso también va a hacer que persista, que aunque estés comiendo suficiente, en tu mente estés, no debería, esto no, esto sí. Sí, eso es una de las aristas. Pero eso ya entra como cuando ya el atracón principal se disolvió. Ya. Sí, yo hago muy hincapié en que ese atracón que es ese demonio se vaya disolviendo lo más rápido posible y después queden las otras aristas a trabajar. Como ustedes bien lo conocen, la restricción mental, que es esa que te hace creer que tenés que comer todo ahora, algo rico y no puedo parar, ¿no es? Y porque todavía te seguís prometiendo de que mañana lo vas a arreglar, mañana vas a empezar la dietita, mañana tenés que bajar de peso, entonces te va a hacer comer mucho ahora. Pero eso es comer como de más, ¿no? Hay una gran diferencia cuando tenés atracón y mis alumnas me empiezan a decir, no, eso ya no es atracón. Ahora estoy en esto de seducir de comer de más, porque todavía me sigo prometiendo que eventualmente tengo que bajar de peso. Y ahí, digamos, entra la segunda parte. Pero hay una gran diferencia y ellos lo sienten, ya no es atracón. Esto ya no es atracón. Te lo dicen, estoy comiendo de una forma, ya no es atracón, te lo aclaro. Yo sé que ya no es atracón, pero siento como que es como que no pudiera parar. Bueno, ahí empiezan estos detalles. Pero ya el monstruo principal ya se puede disolviendo. Y esta segunda parte te refieres a cuando queda el reflejo, ¿no? Que una vez te escuchaba, se me hizo muy interesante, que ponías el ejemplo como cuando un médico te pega en la rodilla, que se mueve la pierna, que justo así también puede quedar el atracón, como un reflejo que ya digamos que el camino neurológico está trazado y aunque ya no estés en restricción puedas estar todavía haciéndolo, ¿no? Yo eso lo hablo no como reflejo, sino como hábito. Hábito es haber repetido tanto algo de que tu cerebro entiende de que esa es la normalidad. No necesariamente lo mejor para vos, ni se siente lo mejor, pero la normalidad. ¿Sí? Eso se llama hábito. El hábito hace de que aún cuando estés comiendo en consistencia y ya hayas trabajado con la restricción mental, fíjate, todo esto que nos enseñan en comer intuitivo, de que vos decís, ya tendría que estar la paciente andando sola, el hábito de haber practicado muchos años atracones, hace de que muchas veces vuelva el reflejo, la pulsión. La pulsión es como una antesala al atracón. Empezás a planificar qué comida vas a comer, empezás a tener como esta sensación hasta de ahogo, de asfixia, de palpitaciones, todo, y si son las 3 de la mañana y te tenés que ir con el auto a buscar comida a algún lugar donde esté abierto a esa hora, te vas en pijama, donde sea. Esta pulsión que te lleva a hacer eso es anterior a cuando realmente empezás a comer. Esa pulsión que pueda quedar habituada, porque la has repetido tantas veces, pero no necesariamente significa que no estés comiendo y tampoco de que estés restringiendo mentalmente. Hay que saber identificarla cuando realmente es el hábito que está hablando y no las restricciones en sí. Por eso te lo da, viste, después de trabajar con varias personas que tienen lo mismo, es como vas identificando cuándo es la habituación. Entonces, en la habituación puede aparecer la pulsión del atracón, aun cuando todos los gatillos que lo originan al atracón ya están disueltas. Pero es propio de traerlo a conciencia. Deshabituar es repetir diferente algo. O sea, es como deshabituás, por ejemplo, un hábito, uno que es re común en Latinoamérica, porque los latinoamericanos se nos corta mucho la luz, la electricidad. Parece que es algo de acá de Latinoamérica. Entonces, se cortó la luz en tu casa y entras al baño y ¿qué es lo que primero haces? ¡Pah! Le pegas al interruptor y vos decís, ¡ay, pero si no hay luz, no hay electricidad, no hay forma que se prenda la luz! Salís del baño, todo bien, entras a otra habitación, ¡pah! Le das a la luz. Eso es un hábito. Te lo tenés que recordar muchas veces, tenés que hacer fuerza, ¿viste? No. No hay luz, no hay Bien, eso es lo que queda como una basurita después de haber pasado muchos años de atracones. Es solamente el poder identificarlo y saber con certeza de que la alumna no está ni restringiendo, ni mentalmente, ni biológicamente.
y que lo único que está trabajando ahí es el hábito. Pero se ve muy clarito, se ve muy clarito. Porque aparece como, ya no en una dinámica que venías teniendo de atracones, aparece como muy aislado y en circunstancias así como muy, que ni te lo hubieras pensado, aparece ahí. Y ahí te das cuenta de que está hablando es la voz del hábito. Está súper interesante. Es re linda la parte, por eso empecé con neurociencias. Sí, claro. Y lo cuentas como si todo fuera tan claro y digo, tal vez nosotras, bueno, yo nunca he vivido un atracón y con la experiencia pues tal vez no lo ves y no lo puedes distinguir tan fácil como tú no lo platicas. Y qué peligro también me quedé pensando cuando decías de la alimentación intuitiva, decirle a una persona que está viviendo con atracón, que escucha su cuerpo, que conecte y qué peligro porque está viviendo un infierno. Yo hago cursos aparte para atracones. No los empiezo con alimentación intuitiva. Ya. Soy culpable de este pecado. No lo trabajo lo trabajo con los recursos de mis capacitaciones para atracón, básicamente. No lo puedo trabajar con alimentación intuitiva. No hay forma al principio, ¿no? Claro. Tengo que desactivar todo eso, no hay forma de escuchar tu cuerpo. Tu cuerpo es un monstruo en ese momento. No hay forma, tengo que establecer primero parámetros para que se vayan desactivando todo este tipo de cosas que estás teniendo. Hay gente que he recibido mensajes que me dicen, no, yo tenía atracones, empecé a comer intuitivamente, dejé de hacer dieta y se fueron. Yo pongo en tela de juicio, le creo, ¿no? Le digo, uy, qué espectacular, qué bien, felicitaciones, qué bueno, feliz por vos. Pero yo pongo entre grandes signos de pregunta, ¿realmente eran atracones? Ahí yo lo digo, porque las personas que realmente no podés directamente a la alimentación intuitiva, ¿no? Ya he cometido ese error. Ya he cometido ese error hasta que después me quedó bien en claro que no es posible. Y más si hay... Porque en realidad el atracón en sí mismo puede llegar a ser traumático, entonces siempre va a haber disociaciones corporales. Pedir a una persona que escuche es difícil, va a ser un camino como bastante de ciegos. Entonces, por eso yo armé cursos aparte de atracones. A los que hago de alimentación intuitiva totalmente apartes y totalmente sí, que puede venir después, pero para arrancar tal vez no sería el mejor camino. Sí, que puede venir después, sí. Es más, yo tengo nutricionistas de alimentación intuitiva muy conocidas que cuando vieron de que había episodios de atracones muy, muy así recurrentes y que no lo podían disolver, las mandaron. Las mandaron acá. Sí. Me recuerda a una chica que alguna vez me escribió en un post que hice sobre atracones y justo ella me ponía, se escuchaba molesta y entiendo que ponía, yo había intentado hacer alimentación intuitiva y no, o sea, y ¿sabes qué es lo feo? Es que te hacen sentir que de verdad no tienes remedio, o sea, que ni esto te va a sanar. Creo que, no sé, me pongo en el lugar de las personas y digo, qué fuerte sentir esto. Yo también he recibido a veces cuando hablo de alimentación intuitiva, chicas que tenían atracones y dijeron no lo pude solucionar con la alimentación intuitiva y yo digo, bueno, te entiendo que no. Te entiendo que no, por eso para tenerlo en cuenta también, eso chicas, cuando ustedes digan la alimentación intuitiva con los atracones no me sirvió, realmente le está diciendo no encontré la forma de conectar. Entonces no es el error de la persona, sino es el error de cómo lo abordo la persona para que eventualmente pueda hacer alimentación intuitiva, es lo que queremos todos, ¿no? Pero antes de eso hay todo un trabajo para hacer. Entonces, no es que la persona está mal, realmente lo está diciendo sinceramente. Y que por algo pasó esa desconexión, ¿no? Como un método, como protección, bueno, al menos así lo veo. Sí. Sí, al final los atracones terminan siendo una experiencia en sí misma de trauma. También. Yo creo que sí, sinceramente creo que en sí misma termina siendo una experiencia de trauma. Pero hay más todavía por estudiar, es por eso de que el año que viene pensé todo mi proyecto para que se haga más trabajo sobre compulsión alimentaria, le llaman acá en Brasil, desde la parte de neurociencias. Presento un proyecto para ver acá en Brasil, básicamente cómo lo están trabajando y todo eso, pero hay muy poco estudio sobre esto, lo damos a la ligera. Sin embargo, nosotros creemos que la anorexia tiene gran índice de mortalidad y en realidad hay más tasas de suicidio cuando tenés atracones.
Wow. Esto lo presenta Amy Pershing, a ver si lo tengo acá atrás. Amy Pershing. Este libro, si sale en inglés, consíganlo. Eso tiene una clínica de trastornos de control de alimentación solamente especializada en atracones, y ella habla de los índices de suicidio en personas que tienen atracones. En anorexia la mortalidad es por muerte súbita, ¿no? Tu cuerpo deja de trabajar, pero en atracones es por suicidio. Entonces, eso es más triste. Sí. Eso es triste, es fuerte. Estaría padre ponerlo en las notas, el libro que nos enseña. Compartirlo. Le tomé foto. Ah, perfecto. Oye, Noé, alguna vez también escuché que explicabas un poco que a veces el atracón es como una respuesta como infantil, de cierto modo. Esto incluso pasa, ahí me quedé un poco con la duda que ahorita que nos explicabas como el emocional y el reptiliano. Esta respuesta infantil, entre comillas, es incluso cuando ya somos grandes, si somos adultos convivimos con un atracón. Sí, porque está todo eso, nosotros seguimos teniendo, es más, chicas, nosotros seguimos teniendo un cerebro que realmente no entiende de tecnología, no entiende de computadora, básicamente nosotros en este momento, nuestro cerebro está creyendo que un sol tenemos adelante, o sea, que está de día, literalmente. O sea, tenemos todavía un cerebro que es muy antiguo, que cree que está viviendo en una caverna. Entonces, cuando yo hablo de esto del atracón ser muy infantil, me refiero de que lo llevamos con nosotros, pero a lo que también hago referencia es de que muchas veces los trabajos de atracones, de la forma que yo los doy, no son para personas menores, por ejemplo, de 25 años. Los tipos de métodos que yo uso. Yo me tengo que asegurar que hay una madurez de todo tu sistema nervioso, es decir, de que toda tu precorteza frontal ya ha madurado completamente. Tienes todas las neuronas que hacen en tu precorteza frontal. Porque yo voy a atinar a utilizar mucho esas engramas para sacarte, digamos, de la situación que estás con atracones. Entonces, no sé si hay investigaciones de trabajo realmente así, que haya protocolos, por ejemplo, de atracones en personas que sean adolescentes, que todavía no tienen la precorteza frontal totalmente desarrollada, es decir, que sus sistemas límbicos y más arcaicos están todavía muy, muy activos porque no hay este regulador de la parte prefrontal que los detenga un poco. Yo de verdad creo que todavía les falta muchísimo de investigación con atracones, muchísimo. Entonces es más la prevención de lo que tenemos que hacer. ¿Prevención a qué me refiero? ¿Cuál es un gran predictor y una gran puerta de entrada de atracones para los adolescentes? Los ayunos. Y ahora que tenemos famoso dando vuelta, vean. Un gran predictor es adolescentes que ayunan. Tenés ahí un montón de adolescentes ayunando por las redes sociales del ayuno intermitente. Que no discriminan si me está escuchando un adulto o si me está escuchando alguien que tiene 16 años. ¿Sí? Entonces, una gran puerta de entrada de los atracones son los periodos de ayunos. Y estas entradas ya ahora está totalmente legalizado. Y lo tenés con nombrecito, 16, 8, 24. Lo tenés hasta con nombrecito y catalogado, todo. Entonces, sí, me espero de que en los próximos años haya muchas personas con atracones, sí. De verdad, es horrible, pero sí. Adolescentes que han empezado a tener atracones ahora porque la puerta de entrada fueron los ayunos. Entonces, ¿podemos hacer prevención? Sí. Empezar a decirle a los médicos de que cuando hablen de ayuno digan de que esto no es información para menores de 18 años. Sí, pero nadie lo dice. Y eso es falta de ética profesional. Totalmente. O sea, yo digo, los adultos, bueno, ya hay una cierta conciencia, ya es tu responsabilidad, sí. Pero de verdad que en adolescentes, no. ¿No? Y en el adolescente parece como que, no, yo no te digo, no, yo no trabajo con adolescentes. La más joven con la que trabajé, que la recibí por su perfil, por cómo ella me habló y todo, 22 años. Todo bien, funcionó, está re bien ahora, todo lo que quieras, pero menos de 25 nunca trabajo. Justamente por eso, porque entiendo que no hay todo un sistema nervioso desarrollado y entiendo que tendría que haber protocolos de trabajo de atracones en menores de 25, 21 y en adolescentes. Pero la gran prevención es, la gran puerta de entrada es los ayunos. Y eso hay estudios científicos. Bueno,
Estoy impresionado. Yo también. ¿Y cuánto falta estudiar? Y Sí, falta mucho. Sí. Yo habría muchísimo que dedicarle mucho más al estudio de los atracones. ¿Por qué? Porque no hace falta que te pongan una etiqueta acá de que tenés un trastorno de conducta de alimentación por atracón. Eso se viene escondidas. El trastorno de conducta de alimentación es mucho más grande que la anorexia y la bulimia juntas. ¿Por qué? Porque se lo confunde con una falta de fuerza de voluntad. O sea, es por eso que las personas lo perpetúan en el tiempo. No llegan a instancias donde pueda ser diagnosticado con el trastorno. Entonces, se vive ahí en secreto. Ni siquiera las estadísticas sabemos si son reales. Aun cuando sabemos que son más que bulimia y anorexia juntas, no sabemos si son mucho más de lo que ya sabemos que son. claro. ¿Por qué? Porque las personas no terminan de salir del closet de los atracones, porque siguen creyendo que es una falta de fuerza de voluntad de ellos, una falta de disciplina, una falta de carácter de ellos. Entonces, es por eso que todavía está todo así como bastante en el aire, y es por eso todavía que la gente se lo confunde. Es por eso que no hay una nomenclatura en todos los idiomas para determinar esto es atracón y esto es comer emocional. En inglés y, por ejemplo, en portugués se llama binge eating, y compulsión se llama en portugués. Binge eating se lo confunde un montón. O sea, cuando vos tenés que realmente empezar a entender de las personas que dicen que es binge eating, yo te puedo asegurar que ellos están hablando más de un comer de más o un comer emocional. Y hay una confusión, digamos, desde la terminología. En español tenemos esto es atracón, esto es comer de más o emocional. Entonces, hay bajadas en inglés que dicen binge eating es esto, y no este binge eating que habla de las personas. Y en portugués también, compulsión se lo confunde con compulsión de trastorno, disturbio alimentario, o compulsión de que comiste un poquito de más. Está como confuso hasta la terminología. Yo creo que empezando desde ahí, es por eso la confusión que hay para abajo. Claro. Sí, no tomarlo a la ligera y no decir tuve un atracón. Sí. Es interesante que pasa en distintos idiomas, lo mismo. Sí, y yo te estoy leyendo en 3 idiomas diferentes de esto, así que como que hasta a mí me hace como que quedo ahí carburando y digo, espera un poco, ¿de qué está hablando acá? Tengo que volver un poquito para ver si realmente estoy recibiendo lo que está queriendo decir el autor, ¿no? Pero sí. Oye, Noé, ¿y qué le dirías a esas personas que están pasando por un atracón y que lo están viviendo a escondidas con mucha vergüenza y desesperados? ¿Qué les podrías decir? No se va solo. Esto que nos decimos mentalmente de que es la última vez, si nos prometemos a nosotros que es la última vez, no pasa así, no se va solo. Hay que trabajarlo. Si está ahí, no se va a ir solo. Literal. Lo más probable es que lo termines perpetuando en el tiempo. Entonces, tómalo como un mensaje de pedir ayuda. De pedir ayuda y encontrar a la persona que realmente te pueda ayudar. La edad que tengas y el profesional o la organización que te pueda ayudar. No te lo sigas guardando. El atracón sí es vergonzoso. Decir a una persona que comiste o le robaste. Yo le tuve que decir a una amiga, yo te robaba comida. Cuando iba a tu casa me quedaba a dormir a la noche. A la noche me despertaba y te sacaba la comida del helado y de la cena. Era yo. Es vergonzoso porque te hace hacer cosas que son ilógicas. ¿Entendés? Entonces, va a ser vergonzoso, pero es más fuerte, es más duro vivir con el atracón que pasar esa vergüenza. Que está en nuestra cabeza nomás. Vuelvo a esto. Si tenés atracones no se van solos. No importa cuánto te prometas que es la última vez o que fue la última vez. No se van solos, van a volver. No, qué fuerte. Muchas gracias, Noé. Creo que me quedo con más dudas y más ganas de estudiar sobre atracones Sí. y de aprender Sí. y no tomar a la ligera y tomar responsabilidad de todo lo que decimos en redes. Sí. Entonces, pues muchas gracias. Siempre al final les hacemos una pregunta. Ahora les estamos dando a escoger. Entonces tú escoge. Yo creo que a Noé no creo que le cueste. Si hoy tu cuerpo te hablara, ¿qué te diría? Mi cuerpo está re feliz conmigo hoy. ¿O qué le De dirías a verdad. tu cuerpo? Hace 5 años nos venimos comunicando y yo creo que cuando mi cuerpo se despierta, venga la vida, sí, o sea, estoy viviendo tantas cosas lindas, de todo, estamos teniendo una experiencia tan conectada. Yo creo que si hace 5 años mi cuerpo me hubiera hablado,
me hubiera dicho, la última vez que te hablo, y te hablo así de fuerte con todos los atracones que estás teniendo, porque es la última vez, yo no sé cómo hablarte, creo que me hubiera dicho. Pero hoy es como que jugamos en el mismo equipo. Te digo, uno se cree que cuando soluciona el tema principal de uno, el sufrimiento principal que era la comida, el cuerpo, la percepción del cuerpo, la imagen corporal, el sufrimiento añadido a eso, básicamente la vida va a ser color de rosas para después. Sí, es más tranquila la vida, pero eso no significa que terminan las enseñanzas de la vida. Después empiezan un montón de otras enseñanzas, pero después de las enseñanzas que vienen cuando ya estás jugando en el mismo equipo de tu cuerpo, el tránsito, cómo las digerís y cómo las procesas son totalmente diferentes. Pero el cuerpo te sigue hablando, el cuerpo me habla cuando no es como hacer ahora con los lanzamientos de todo, y hay veces que paso 14 horas trabajando en el día y mi cuerpo me dice, me empieza a doler la cirugía. Yo tengo una cirugía en la columna por el entrenamiento, ¿no? Hace 7 años que la tengo en la columna y me empieza a doler. A mí cuando me empieza a doler la cirugía es baja un cambio. Está todo muy lindo lo que estás haciendo, pero vamos a volver a lo mismo. Vamos a volver a no escucharme, entonces baja un cambio. Entonces dije, con todo esto, los lanzamientos, la Semana Pascua la Comida, que estuvieron 3.000 personas en la Semana Pascua la Comida, yo dije, cerré todos los turnos y abril no tengo turnos. Nadie. Bueno. Me voy a dedicar a leer, me voy a dedicar a la playa, me voy a dedicar a cosas que más me gustan, y en mayo empiezo de nuevo, pero esta vez diciendo, pucha, cuando yo llegue a este límite no me quiero pasar. Estos son mis horarios. Empecé a hacer cuadrículas de los horarios donde voy a atender personas, los horarios donde voy a grabar podcast, donde yo por general digo, sí, grabamos un podcast, sí. A nadie le digo no, entonces también tengo que empezar a decir que no. Entonces mi cuerpo es lo que me hablaría últimamente, más allá de que la pasamos lindo, es no te olvides que siempre te hablo. Seguí escuchándome. Sí. Seguí escuchándome. Mi respuesta favorita hasta ahora. Sí, dicho así. No nos habían dicho ese cierre. Me encantó. Me encantó. Qué bueno que te invitamos antes de que cierren la puerta. Estaba por cerrar la puerta, ¿sí? Sí. Ay, muchísimas gracias, ¿no? Y pues si nos quieres compartir tus redes sociales, tu canal de YouTube, tu podcast, todo. Mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas, tanto en Instagram como en Facebook, como en TikTok, como en mi canal de YouTube. Igual, me buscas Mi Cuerpo Sin Reglas y el nombre de mi libro, para los que lo quieran leer también. En México se encuentra por Mercado Libre. Y mi podcast se llama Come y Punto, lo hago con Sara Marcos. Y ese también es un bebecito muy, muy interesante. Ese podcast, vamos por la 3ª temporada, más de 80 episodios. Ay, sí, también soy fan. Bueno, pues muchísimas gracias, Noé. De nuevo, un abrazote a Janeiro y pues gracias. Nos vemos en el Gracias a ustedes, un placer siempre, chicas. Muchas gracias, Noé. Nos encantaría que nos escribieras a nuestras redes sociales tu opinión sobre este u otro episodio que te haya gustado. No olvides que nos puedes encontrar como @tucuerpohablapodcast en Instagram y Facebook. Y para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios, no olvides suscribirte y calificarnos.